vamos con el síndrome coronario ST no elevado. Entonces, un paréntesis para eso, de los dos síndromes coronarios agudos, si bien el más importante es el ST elevado, porque tengo que actuar rápidamente, el síndrome coronario ST no elevado es el más frecuente. Entonces, son dos puntos importantes. El ST elevado es el más importante porque tengo que actuar rápidamente. Pero el ST no elevado es el que ustedes van a encontrar más en el área de emergencia. Entonces, cuando dijimos ST no elevado, vamos a recordar que el vaso no está ocluido de manera completa. El vaso está ocluido de manera parcial. Entonces, todavía existe flujo sanguíneo a este nivel. Entonces, y para eso partimos de nuevo de toda nuestra evaluación. Presentación clínica, electrocardiograma, enzimas, diagnóstico final. En este caso, en ST no elevado, nosotros vamos a encontrar que el electrocardiograma puede estar normal, puede tener este infradesnivel del segmento ST. Cualquiera de estas dos opciones. Este de acá ya dijimos que era un ST elevado. Entonces lo sacamos inmediatamente de nuestro algoritmo y se va para la decisión de tratamiento. Entonces cualquiera de estos dos entra en el contexto de ST no elevado. Y como dijimos, una vez abordado esto, como todavía tenemos tiempo, porque todavía existe flujo de sanguíneo pasando por esta arteria, podemos tranquilamente decirle, vaya a tomarse sus tromboninas, vamos a evaluar qué tan elevadas están, no porque no tuviera el síndrome coronario agudo, porque, llámese, tengo un paciente que tiene electro normal y troponinas positivas, este paciente ya se cataloga como infarto ST no elevado. Si tengo electrocardiograma normal y troponinas negativas, este paciente se llama angina inestable. Entonces, el hecho que yo tenga troponinas positivas ya me habla de un infarto agudo de miocardio. Si yo tengo troponinas negativas, pero con electro normal o con electro con cambios, pero troponinas persistentemente negativas, este paciente se llama angina inestable. Y dentro del diagnóstico de angina inestable, porque angina inestable solo me dice que no hay troponinas positivas, yo voy a tener tres escenarios clínicos. Uno, la angina en reposo, porque este paciente se presenta con angina en reposo que dura más de 20 minutos, pero con troponinas negativas. Otro, porque este paciente se presenta, perdón, cuatro escenarios. Este paciente se presenta con una angina de reciente comienzo, es decir, de menos de 2 meses, pero prácticamente cuando ustedes le preguntan, le dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo ya no puedo caminar ni una cuadra, me duele el pecho al caminar una cuadra. Y ahora, hace una semana, ya me duele el pecho estando sentada. Angina de reciente comienzo, hace 2 meses y que rápidamente aceleró. Angina acelerada, que esta aceleración ha sido en 4 semanas, en menos de un mes. Y angina posinfarto, que este paciente ya sabía que era un paciente con infarto agudo de miocardio y que 24 horas después viene por nuevo dolor, sin elevación de troponinas. Entonces, cualquiera de estos 4 escenarios no tiene elevación de troponinas, pero tiene las características de tener el dolor anginoso, o ya sea intenso, o ya sea de rápida aceleración. Entonces, como dijimos, en este caso antes se hablaba del infarto Q y del infarto no Q. Antes se decía que todos los pacientes con ST elevado iban a ir a un infarto Q, porque iban a desarrollar necrosis. Y era lógico pensar, ¿no? Si es que todo el vaso está ocluido, posiblemente va a haber una necrosis miocárdica y esta necrosis miocárdica va a ser de todo el espesor de todo el músculo. Por ende, infarto Q. Y se pensaba lo contrario con el ST no elevado o la angina inestable, que este grupo de pacientes, como todavía tenía flujo sanguíneo, no iba a haber una necrosis transmural y por ende iban a tener un infarto no. Hoy en día se sabe que hay pacientes que teniendo ST elevado pudieran tener un infarto no. Y por el contrario, pacientes con ST no elevado pudieran tener un infarto Q. Entonces, la definición de infarto Q o infarto no Q realmente ya es obsoleta. Entonces, como tenemos este paciente que todavía está teniendo flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria, todavía podemos estratificarlo, todavía nos da tiempo, nos da chance para decir qué tan rápido lo tengo que llevar a una sala de cateterismo. Yo no digo que no tenemos que llevarlo a una sala de cateterismo, tenemos que llevarlo, pero posiblemente no va a ser tan rápido como en el paciente anterior, como en el escenario del ST elevado.
Posiblemente ya me dé tiempo para cotizar, para ver a qué hospital, para hablar con la familia, para hablarles del riesgo-beneficio, todo. Entonces, eso es lo que puedo hacer en un paciente con CT1 elevado. Entonces, estratificar el riesgo. Y la estratificación del riesgo lo pueden hacer por la clínica, por scores como Grace, TIMI, el electrocardiograma y las troponinas. ¿Todo eso me sirve para estratificar? Sí. ¿Por qué? Porque la clínica ya sabemos el KILIP. El Grace es un score de riesgo que incluye tanto valoración clínica, electrocardiograma y troponinas. Entonces, tanto el Grace y el TIMI son scores de riesgo. A mayor puntaje, mayor mortalidad. El electrocardiograma también me puede ayudar a estratificar el riesgo. Por eso dijimos, el electrocardiograma es diagnóstico y pronóstico. ¿Por qué? Por ejemplo, en este electrocardiograma, yo estoy teniendo infradesnivel del segmento ST en una cara, en dos caras, ya cumplió, dos caras adyacentes, tres caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Cuando yo tengo un infradesnivel difuso en varias caras, más de 6, yo estoy hablando que este paciente posiblemente tiene una lesión proximal en una de las arterias coronarias, posiblemente en el tronco de la coronaria izquierda, o es una enfermedad multiarterial compleja. Entonces me está hablando de que a mayor infradesnivel, peor lesiones anatómicas en las arterias coronarias. Es un paciente de mayor riesgo. Y las troponinas también, porque las troponinas no solo son diagnósticas, también son pronósticas. Ustedes entienden, mayor troponinas, mayor daño miocárdico, peor compromiso ventricular. Entonces, todo eso me permite estratificar. Y como dijimos, al final, después del diagnóstico, yo tengo que decidir mandarlo a un cateterismo, pero tal vez no va a ser tan rápido. Aquellos pacientes que, por ejemplo, puedo tener el paciente en un lugar donde tenga la intervención coronaria percutánea o donde no la tenga. Hagamos en el caso que no la tenga, que es la mayor cantidad de hospitales. Si yo catalogo al paciente como un riesgo muy alto, ese paciente tiene que ir a la intervención coronaria percutánea en menos de 2 horas. ¿Y cuando hablamos riesgo muy alto? Riesgo muy alto va a ser aquel paciente que está en choque, que siendo un ST no elevado, está con choque cardiogénico, que acaba de tener una arritmia ventricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Es decir, que tiene no solo una inestabilidad hemodinámica por presión, sino una inestabilidad eléctrica, cualquiera de las dos. Entonces, ese paciente que está, o por ejemplo, un paciente que llega en un edema agudo de pulmón, KILIP y Kimball 3. Entonces, cualquiera de esos pacientes que tienen una inestabilidad eléctrica y hemodinámica tiene que ir en el lapso de 2 horas a una intervención coronaria percutánea. Riesgo alto. Tengo tiempo. Intervención coronaria percutánea, sí, pero de 2 a 24 horas. Todavía tengo un día para planearlo. ¿Por qué? Porque presentó en los scores de riesgo Grace más de 140. Porque presentó un score de TIMI más de 4. Porque elevó troponinas. Porque tiene cambios dinámicos en el electrocardiograma. Entonces, este paciente también tiene que ir de manera, por ser un riesgo alto, tiene que ir de 2 a 24 horas. Y todos aquellos pacientes que no cumplan ni uno ni otro, pueden ir a la angioplastía, pero a más de 24 horas. Idealmente en el lapso de 72 horas. Porque tengo que saber al final cuál es la anatomía coronaria de ese paciente que tuvo dolor de pecho. Pero que tuvo dolor de pecho y no elevó troponinas, que tuvo dolor de pecho y no tuvo un score clínico de alto riesgo, que no tuvo cambios dinámicos en el segmento ST, que no tuvo un KILIP y Kimball 3, 4, sino que tal vez es un paciente diabético, sino que tal vez es un paciente con enfermedad renal en hemodiálisis y que ya sabemos que son pacientes que tienen mayor factor de riesgo de cardiopatía isquémica y que vino por dolor. El dolor era muy típico, no lo puedo dejar ir así. ¿Cómo están las arterias coronarias? Tiene que ir a una sala de intervención coronaria percutánea, pero tal vez no de manera urgente. Entonces, esa es la idea. Ahora pasamos a las complicaciones post-síndrome coronario agudo. Repito un poco.
Dentro de estas complicaciones, chicos, vamos a tener que las complicaciones más frecuentes son complicaciones de tipo arritmias o de tipo complicaciones porque impactan en la función ventricular. Entonces, empecemos con las arritmias. Es fácil entender, vamos a ver acá, vamos a poner nuestro ejemplo del corazón. Si tenemos necrosis de toda esta parte, ejemplo número 1, significa que el corazón va a estar más débil, porque hay una parte importante del corazón que acaba de necrosarse. Entonces, esto lo lleva al paciente a un cuadro de inestabilidad. Y esta inestabilidad no solo se refleja porque baja la presión, porque el paciente va a empezar a respirar mal, sino porque toda esta zona necrótica se vuelve en una zona altamente inestable en la parte eléctrica. Entonces, sabemos nosotros que hay un nodo sinusal como marcapaso fisiológico que lleva un nodo auriculoventricular y de este nodo auriculoventricular, rama derecha, rama izquierda. Entonces, el encontrarse con esta zona necrótica también de alguna forma genera estimulación eléctrica y esta estimulación eléctrica es altamente potencialmente letal. Entonces, a mayor extensión de masa ventricular afectada, mayor posibilidad de arritmias. Dentro de esas arritmias tenemos las arritmias ventriculares porque parten del ventrículo o arritmias supraventriculares porque parten de las aurículas por encima de los ventrículos. Entonces, llévense la idea, mayor compromiso, mayor necrosis miocárdica, que ustedes lo pudieron haber visto en el electro, en las troponinas, mayor compromiso eléctrico. Y esta inestabilidad eléctrica se puede dar tanto por arritmias ventriculares o arritmias supraventriculares. Entonces, dentro de las arritmias ventriculares vamos a tener la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si se dan en el lapso de 48 horas, ustedes inmediatamente este paciente tendrían que hacer ¿qué? O una cardioversión o una desfibrilación. Desfibrilación si el paciente está en paro. Cardioversión, sobre todo si tenemos una taquicardia ventricular. Sabemos que si tenemos una fibrilación ventricular, posiblemente este paciente esté en paro cardiorrespiratorio. La taquicardia ventricular se puede presentar como paro cardiorrespiratorio o se puede presentar con presión arterial normal. Entonces, en el lapso de 48 horas, yo puedo decir, este paciente tiene esta arritmia ventricular, posiblemente sí, por la isquemia. Entonces, yo trato la isquemia, ya no tengo que hacer otra cosa más por la arritmia ventricular. No tengo que colocarle un DAI, no tengo que colocarle antiarrítmicos para que los tome de manera prolongada. En el momento agudo, sí, voy a tener que tratar también esta arritmia, muy aparte de tratar el síndrome coronario agudo. Ya dijimos, si el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, tiene que darse una desfibrilación. Desfibrilar. Si el paciente, paro cardiorrespiratorio, desfibrilar. Desfibrilar. Si la presión arterial está normal, el paciente es estable, porque su presión está normal, puedo optar por antiarrítmicos del tipo amiodarona, o puedo optar por hacer una cardioversión eléctrica. Entonces, en el caso del contexto de un síndrome coronario agudo con presión arterial normal, es decir, estable hemodinámicamente, de preferencia para cortar el circuito de la isquemia, porque el paciente, recordemos, está con una taquicardia ventricular a una frecuencia cardíaca posiblemente de 200 latidos por minuto, eso le va a generar más isquemia. Entonces, por más que tu presión esté en 120, con 80, con una frecuencia cardíaca de 200, tranquilamente ustedes pueden decirle al médico de emergencia, doctor, vamos a cardiovertir. Y se va a entender completamente. La amiodarona sería su segunda opción, no es la mejor. Entonces, la primera acá es cardiovertir para cortar el circuito 1 de la arritmia ventricular, cortar el circuito de la isquemia secundaria a la taquicardia. Taquicardias supraventriculares. Entonces, ya dijimos, menos de 48 horas por isquemia, esto se explicaba, tratemos la isquemia, tratemos la arritmia, resuelto todo. Taquicardias supraventriculares porque se encuentran las arritmias proveniendo por encima de los ventrículos. Perfecto. ¿Cuál es la más frecuente? La fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente dentro de las arritmias supraventriculares en un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿cómo la van a identificar ustedes en el electrocardiograma? Y eso lo vamos a ver en la parte de arritmias. 1, ausencia de onda P.
2, los complejos Fs, ¿no? Los Fs minúsculas, en vez de la onda P. Una línea isoeléctrica completamente desordenada. Y 3, los complejos QRS son irregulares. Entonces, usualmente ustedes van a ver así. Entonces, ahí ya tienen. Ondas F minúsculas, R irregulares y ausencia de onda P. Entonces, en el contexto de una fibrilación auricular, cuando ustedes tengan una taquicardia, ya sea supraventricular o ventricular, siempre se van a preguntar, ¿cómo está la presión? ¿Tiene dolor el paciente? ¿Tiene disnea? ¿Se acaba de desmayar? Que estos son los signos de estabilidad hemodinámica. Si a cualquiera de esos le dicen sí, ustedes inmediatamente optan ya sea por la cardioversión eléctrica o la desfibrilación en el caso de que estuviera en paro cardiorrespiratorio. Si le dicen no, el paciente es estable, está tranquilo. Entonces, tranquilamente pueden optar por tratamiento médico. Bloqueo auriculoventricular, ya dijimos, de nuevo partimos, nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Dijimos que el nodo auriculoventricular lleva sangre en el 90% de la coronaria derecha. Entonces si hay un infarto de coronaria derecha, puede haber un bloqueo auriculoventricular y la frecuencia cardíaca encontrarse en menos de 60. Entonces ahí en ese paciente vamos a encontrar ondas P por su lado, complejos QRS por su lado. Eso es lo más importante. Disociación auriculoventricular. ¿Por qué? Porque acá hay un bloqueo, hay un stop. Las aurículas se siguen estimulando solitas del nodo sinusal, pero no llega, hay un bloqueo, hay un stop acá. Los ventrículos entonces, para seguir generando latido cardíaco, se estimulan por sí solos. Por eso existe una disociación auriculoventricular. Las P por su lado y los complejos QRS por otro lado. Esto es propio ¿de dónde? De los pacientes con infarto de coronaria derecha. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos el infarto de coronaria derecha irriga al nodo auriculoventricular. En estos casos vamos a encontrar frecuencia menos de 60 con disociación auriculoventricular. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, si yo vamos a diferenciar dos cosas muy sencillas. Bloqueo auriculoventricular supraisiano e infraisiano. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Que en el supraisiano el complejo QRS es más angosto. El complejo QRS es menos de 120 milisegundos. Y como dice supra, el bloqueo va a estar por encima de las de His. Y el infra, porque va a estar por debajo de las de His, y por ende el QRS es más ancho. ¿Qué otra cosa me permite diferenciar? La frecuencia cardíaca. Acá la frecuencia cardíaca es de 20 a 40, es nada. Y en el otro la frecuencia cardíaca es de 40 a 60. Entonces, ¿por qué es importante distinguir estas dos cosas? Que si ustedes encuentran un bloqueo auriculoventricular supraisiano, responde a atropina. Sí, atropina. Le pueden decir en ese momento a la enfermera, pásele 0.5 miligramos de atropina. Si encuentran un bloqueo auricular infraisiano, no responde a atropina. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la inervación de la acetilcolina no llega hasta la parte final del ventrículo, de los ventrículos. Entonces, no va a haber una respuesta de la atropina a ese nivel. Entonces, eso es con lo que respecta a arritmias. Y bloqueos de rama. Ya dijimos que la rama, tanto el haz de His, es irrigado por la descendente anterior. Si tenemos bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda del haz de His, bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, en un paciente con dolor torácico, piensen mal. Sobre todo, siempre el ejemplo clásico es bloqueo de rama izquierda de novo. Perdón, vamos a conservar, mantener, ya.
El ejemplo típico, el caso típico que les van a colocar ustedes es paciente. Uy. Se ha cerrado todo. Volvemos. No sé qué pasó. Se ha cerrado el PowerPoint. Ya estábamos acá. Se borró toda esa parte, pero está grabada la clase, así que tranquilos. Entonces, en el caso del bloqueo de rama, tenemos, como habíamos dicho, el caso típico es bloqueo de rama izquierda de las de His, que les van a decir, paciente con dolor torácico de 3 horas de evolución, llega al área de emergencia, dolor torácico típico, electrocardiograma, bloqueo de rama izquierda nuevo de las de His. Ustedes van a pensar inmediatamente que este es un paciente con infarto ST elevado por compromiso de la descendente anterior. Eso es clásico, no lo piensen más. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el haz de His es irrigado por la descendente anterior. Tiene también irrigación de la coronaria derecha, pero principalmente la irrigación viene de la descendente anterior. De nuevo, bloqueo de rama derecha del haz de His. También pueden encontrarlo con un ST elevado, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compromiso de la descendente anterior. Entonces, eso es lo que más o menos nos vamos llevando. Y con respecto a insuficiencia cardíaca. La valoración clínica lo vamos a dar por el Killip-Kimball. Ya lo sabemos, Killip-Kimball 1, 2, 3 y 4. Entonces, como dijimos, a mayor compromiso de masa ventricular, mayor compromiso de masa ventricular, vamos a tener disfunción, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. En el caso de disfunción del ventrículo izquierdo, podemos tener ciertas complicaciones mecánicas. Y por ahí leí una pregunta que decían, ¿cuándo utilizar el ecocardiograma en un paciente con síndrome coronario agudo? El ecocardiograma lo vamos a utilizar en los pacientes con síndrome coronario agudo cuando esto se encuentre con inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque solo en este grupo de pacientes me va a importar identificar si este paciente tiene una complicación mecánica. Por ejemplo, si tengo un paciente con ST elevado, que ya diagnostiqué, que está en las 12 primeras horas, que sé que lo que le va a salvar la vida es tratar de abrir esa arteria y lo puedo mandar a un centro con capacidad de angioplastía y el paciente está estable, es un Killip-Kimball 1, un Killip-Kimball 2. No priorizo la ecografía en ese paciente. Mismo paciente, pero con Killip-Kimball 4. Está choque cardiogénico. Sé que tengo que llevarlo a una sala de angioplastía, pero está inestable hemodinámicamente. En ese paciente sí utilizo el ecógrafo. ¿Por qué? Porque voy a tratar de verificar si no existe una complicación mecánica. ¿Y cuáles son las complicaciones mecánicas más frecuentes? 1, ruptura de pared libre. De escribirlo nomás, ustedes ya se están imaginando qué es lo peor. Entonces, la ruptura de pared libre ¿se ven las diapositivas o no? Share. No, parece que no. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, como había dicho, bueno, ya. Valoración clínica, Killip-Kimball. Disfunción del ventrículo izquierdo,
el paciente que está inestable hemodinámicamente, ese paciente tengo que hacerle un ecocardiograma porque estoy sospechando en una complicación mecánica. La peor complicación mecánica va a ser una ruptura de pared libre. ¿Y por qué? Porque ahí vamos a tener que si acá está el corazón derecho, corazón izquierdo, y existe una ruptura, significa que toda la sangre está que sale por ahí. Y toda la sangre se está acumulando ¿dónde? En el espacio pericárdico. Y este paciente rápidamente va a caer en paro cardiorrespiratorio, porque no hay nada de volumen que está llegando al resto del tejido, al resto del cuerpo. Segundo lugar, ruptura del músculo papilar. Y habíamos hablado del músculo papilar, porque el músculo papilar que más frecuentemente se afecta el músculo posteromedial. Entonces, en ese caso vamos a tener lo mismo, ruptura del músculo y la sangre, en vez de ir hacia la aorta, se va hacia la aurícula izquierda, porque hay una insuficiencia mitral aguda, Y en ese caso el paciente se va a presentar con edema agudo de pulmón. Entonces es el típico paciente que tiene un infarto inferior con edema agudo de pulmón. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué un infarto de coronaria derecha se presenta con edema agudo de pulmón? No es lo típico. Entonces, en ese caso, y lo encuentran edema agudo de pulmón e hipotenso, con la presión baja, porque como está llegando menos sangre hacia la aorta, todo se está yendo hacia la aurícula izquierda, va a estar hipotenso. Entonces, ecografía, encuentran la insuficiencia mitral aguda. Tercer lugar, podemos tener un CIB. ¿Cómo un CIB? Que esa ruptura no se dio en la pared libre, sino se dio en el septum interventricular. Y está pasando la sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Entonces, y usualmente vamos a encontrar un soplo. ¿Cómo es el soplo del CIB? Es un soplo pansistólico o holosistólico, que lo vamos a encontrar a nivel del cuarto espacio intercostal y va a tener una irradiación en barra hacia la parte derecha. Entonces, CIB. Cuarto, un aneurisma. Aneurisma o pseudoaneurisma. Le hace una ecografía. Todos estos son diagnosticados al final por ecografía. Y en la aneurisma vamos a encontrar que el corazón, vamos a ponerlo acá, corazón derecho, y el corazón izquierdo es como una bolsa. Entonces, esta parte, que es como una bolsa, no se contrae. O a veces, como pseudoaneurisma, no completa las tres capas, sino solo es una de ellas. Ejemplo, vamos a ponerlo acá abajito, el dibujo. Entonces, acá, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y acá tiene como un saquito, donde ahí se está acumulando la sangre, que solo lo protege, ¿cuál? La tercera capa, la adventicia. Entonces, cualquiera de estos dos son complicaciones mecánicas. La que sí o sí tiene que entrar a quirófano son el pseudoaneurisma. El CIB también tiene que ser reparado de manera quirúrgica o de manera percutánea. La insuficiencia mitral aguda también tiene, por ruptura de músculo papilar, también tiene que ser evaluada de manera quirúrgica. Y la ruptura de pared libre no hay nada que hacer, también de manera quirúrgica. La mayoría de los casos el abordaje va a ser quirúrgico. Entonces, yo tengo que detectar, uno, el diagnóstico de la complicación mecánica por la ecografía y dos, saber de que este paciente, independientemente de la lesión que tuviera en la arteria coronaria, tiene que ir a cirugía. Disfunción del ventrículo derecho, típico. ¿Qué voy a encontrar? El típico paciente, la tríada clásica del infarto de ventrículo derecho es una tríada. Uno, vamos a tener un paciente hipotenso. Presión arterial menos de 90-60. En segundo lugar, los campos pulmonares, ¿cómo van a estar? Ya dijimos que cuando había disfunción del ventrículo izquierdo, muchas veces en el Philip y Kimball, por el compromiso del ventrículo izquierdo, teníamos que la sangre se depositaba en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y a nivel de los pulmones. Ya dijimos que llegaba hacia el alveolo. Entonces, y por eso el paciente muchas veces estaba en edema agudo de pulmón. No, en este caso no. En este caso los pulmones están limpios. Le toman una placa, pulmones bien. Le auscultan, cero crépitos. Y después la ingurgitación yugular. Entonces, paciente con ingurgitación yugular, que todavía cuando inspira, cuando el paciente toma aire, aumenta, que aumenta con la inspiración,
campos pulmonares limpios e hipotenso, me habla la triada de infarto de ventrículo derecho. Y ya dijimos cuándo que tenemos que utilizar ahí derivadas derechas, B3 y B4R, para detectar elevación del segmento CT.